Buenos días. De nuevo, tenemos la oportunidad de contar en esta primera sesión con dos magníficos especialistas. Comenzaremos con Joan Xavier Comellà, es que no veo, perdón, que voy a sacarme las gafas porque si no, no veo, que es natural de Lleida, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, doctor también por la misma universidad y catedrático de Biología Celular en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Lleida. La verdad es que ha tenido numerosos cargos y ha participado en numerosísimas investigaciones financiadas por instituciones tanto europeas como estatales o autonómicas. Ha tenido también distintas actividades de gestión. Ha sido vicerrector de investigación y tercer ciclo en la Universidad de Lleida. Ha sido director de la NEP. Ha sido responsable del área de neurociencias de la esfera en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asesor y evaluador de la Comisión Europea durante el 5º programa marco y de las agencias de financiación de investigación estatales, autonómicas. En fin, no voy a seguir porque quien tiene que hablar es él más que yo. Entonces le voy a dar la más calurosa bienvenida para que podamos gozar todos de tus palabras. Gracias. Gracias, Pello. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Y en primer lugar quería agradecer a Francisco Michavila y a la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Politécnica de Madrid la invitación a hacer esta primera ponencia larga del día, lo cual supone una responsabilidad importante. Me gustaría matizar un par de cosas para que no se enfaden mis colegas. Efectivamente he estado durante casi 19 años en la Universidad de Lleida, pero actualmente formo parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, justamente con el encargo de relanzar el ámbito de las neurociencias de esta universidad, como sí se ha dicho. Por otra parte, también me gustaría, al empezar, y así tampoco me olvido, en la parte de agradecimientos, dar las gracias al equipo de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, que actualmente dirijo en Cataluña. Como digo, al equipo que me ha ayudado a preparar la ponencia y muy particularmente a Judit Castellà en el ámbito de asesoramiento de la investigación y la innovación, a Dolors López en el ámbito de la documentación y a Esther Alsina, que es la responsable del nodo de movilidad. Siguiendo en el avance de cuestiones preliminares, también decirles que la ponencia está enfocada fundamentalmente a ofrecer datos más que opiniones, a pesar de que si luego en el debate queda tiempo, sí que me gustaría aprovechar para dar mi visión más particular, si se quiere. Y digo esto por dos motivos fundamentalmente, y es porque hay pocas referencias locales, y locales me refiero a referencias directamente españolas o, en mi ámbito, si se quiere, todavía más locales, catalanas, a pesar de que forman parte de una de las principales pasiones por las cuales me dedico a la gestión. Una es el tema genérico de la gobernanza de los sistemas de investigación y muy particularmente el tema de la gobernanza de las universidades, aprovechando que hay una buena y nutrida representación de rectores. Me gustaría luego poder sacar este tema. Tal como ha dicho Paco Michavila en un seminario en la Fundación Alternativas, realmente este fue uno de los debates importantes y creo que ahí tenemos mucho camino para recorrer y creo que las circunstancias políticas actuales deberían justamente permitirlo con el equipo gestor. Y otro tema que sí lo voy a tocar, pero muy marginalmente, a pesar de que sí que creo que vale la pena que luego lo podamos comentar, es el tema de las iniciativas catalanas en dos ámbitos muy particulares, que son ICREA y que son los centros autonómicos de excelencia en investigación,
que tienen un modelo justamente de gobernanza muy particular y que permite justamente lo que se estaba comentando, crear las condiciones para poder atraer investigadores. Estos dos modelos yo creo que en estos momentos son realmente buenas prácticas. Lo demuestra, por ejemplo, el hecho del número de beneficiados catalanes, si se quiere, en la convocatoria de los Starting Grants de la European Research Council, y luego, como digo, si se quiere, podemos analizar esto con más detalle. Pero bueno, vamos a la ponencia. Como digo, esto hoy toca menos, pero vamos a la ponencia concreta. La ponencia va a estar dividida en 5 apartados: una de introducción, otra de capital humano, otro relacionado con los factores de atracción y fuga, una serie de conclusiones respecto a todo lo anterior y algunas pinceladas, como decía, de buenas prácticas. Y vamos a empezar por algunos conceptos. Yo creo que el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es el de brain mobility, en el sentido de que este no es un concepto nuevo. Ya se ha dicho también ahora en la introducción, pero esto data de cuando uno quiera, en realidad. Yo he puesto aquí algunos ejemplos, el tema del conocimiento experto que se mueve en función de los atractivos que se puedan producir, y estos factores pueden ser positivos o negativos, pueden ser factores políticos, algunos de los cuales también se detallan aquí, pueden ser factores económicos, pueden ser factores sociales, pueden ser, en fin, bastante distintos. Como digo, hay algunos ejemplos. En Edad Media, en el tema de la construcción de catedrales, pues quien construía las catedrales era quien sabía construirlas y decorarlas, y esto era un conocimiento escaso, y este conocimiento escaso se intentaba atraer por parte de quien podía traerlo, fundamentalmente por parte de quien tenía el poder económico para poderlo atraer, a poderlo pagar. Esto tuvo continuidad con otros aspectos menos nobles, digámoslo así, y está relacionado, por ejemplo, con el caso bien conocido de la inmigración masiva de científicos europeos durante la Segunda Guerra Mundial hacia los Estados Unidos. Esto, que parece que es muy lejano, pues tampoco es tan lejano. Aparte de los dos ejemplos que se indican a continuación, en la década de los 70 y 80, que la primera oleada de científicos que se van a Estados Unidos durante la Guerra Mundial generan unas condiciones en ese país suficientemente atractivas para que esto durante muchísimo más tiempo sea capaz de seguir atrayendo, y todavía en la actualidad sigue ocurriendo que las condiciones que generaron esta apuesta por la investigación y esta atracción de esta primera oleada masiva de investigadores siga siendo un polo de atracción, porque tal como se ha dicho, no es una cuestión simplemente económica. Pero luego también ocurrió lo mismo con la caída del bloque soviético y la apertura de las fronteras, que supuso un drenaje, un vaciado muy importante de académicos muy bien formados de países del este hacia países occidentales, europeos o americanos. Pero en épocas más recientes, por ejemplo, relacionado con, y luego voy a insistir un poco más en ello, con los desgraciados atentados del 11 de septiembre, el endurecimiento de las condiciones de entrada en los Estados Unidos ha hecho que otra vez los flujos vuelvan a cambiar. O sea, no es ahora, en estos momentos, las condiciones que ofrecen los Estados Unidos no son tan fáciles como las que ofrecía antes del 11 de septiembre. Y paralelamente a que ocurre esto, ha habido zonas emergentes desde hace mucho tiempo en las que gobiernos han apostado explícitamente por investigación y por atraer talento. Y quizás en este ámbito los dos casos más singulares, uno bien conocido, es el caso de Singapur, y otro caso menos conocido, pero menos yo diría que conocido en el sentido de, no de publicitado, pero sí menos conocido a nivel de los detalles, es el caso chino. El último gobierno chino ha apostado decididamente como apuesta, además ahí sí hay gobernanza, ahí sí hay alineamiento de las políticas. El secretario general del Partido Comunista ha dicho que la nueva oleada de crecimiento chino debe estar basada en la investigación, y se están poniendo las condiciones para que esto ocurra. Tenemos que recordar, por ejemplo, aquí, que durante muchísimos años
la principal mano de obra de alto nivel en muchos, particularmente en Estados Unidos, ha venido de países asiáticos. En estos momentos la apuesta china es en muy buena parte recaptar, incorporar ese talento a su sistema. Y están haciendo apuestas explícitas de creación de entorno, y no solamente, insisto, en términos económicos, para reclutar ese capital humano, sino que además están atrayendo a no nacionales chinos a sus centros y a sus ciudades dedicadas a la investigación. Por tanto, como digo, este no es un patrón nuevo, es un patrón que esto también es muy importante, y es un patrón cambiante. Y en la mayor parte de los casos, y eso es positivo, las circunstancias que influyen en la movilidad están en general relacionadas con las apuestas explícitas de los países por la investigación y el desarrollo. Pero, como digo, hay que tener en cuenta que esto no siempre ha sido así, y como ejemplo el tema de la guerra mundial o los atentados recientes terroristas. La movilidad en general ofrece ventajas tanto a los países receptores, y aquí se detallan algunas y no voy a ser extensivo porque yo creo que son bastante conocidas. Favorece la transferencia de conocimiento. Transferir personas es la mejor forma de transferir conocimiento, sin ninguna duda. Cuando hablamos, por ejemplo, de la transferencia de conocimiento de las universidades a las empresas, la mejor forma de transferir sería transferir a individuos. ¿De acuerdo? Pues esto ocurre lo mismo. Y como digo, las ventajas son la transferencia de conocimiento, creación de redes, vías de colaboración, mejores oportunidades de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que la altísima especialización supone que el número de puestos para esa especialización sea escaso, y por tanto esto tiene que ir forzosamente acompañado de movilidad para que exista ese encaje entre la oferta y la demanda, entre la oferta de puestos en un ámbito determinado respecto a las mejores personas que sean capaces de cubrir esos puestos. La siguiente es lo mismo: mayor habilidad de los recursos humanos para especializarse en estas habilidades únicas. Y efectos positivos también en los incentivos dedicados a la inversión en capital humano como resultado de esta competencia internacional. Esto es muy importante, es decir, el hecho de que se compita por este capital formado. Pero estas ventajas para los países receptores de talento también se reflejan en los países que exportan ese talento, y esto tiene diferentes aspectos, y me gustaría destacar solamente algunos, ¿no? Es decir, el hecho de que se exporte talento, si este talento a posteriori puede ser recuperado, esa es una excelente inversión para el país que ha exportado ese talento. Por muchos motivos, porque esas personas vuelven formadas, porque se establecen relaciones. En realidad, si ese talento no vuelve al país de origen, tampoco es una mala inversión, porque esos investigadores en muchos casos están actuando como embajadores de los países de origen, y por tanto facilitan la inserción de nuevas personas para que puedan ir a esos centros de investigación, etcétera. El problema ocurre cuando cambiamos el concepto de movilidad por el concepto de pérdida de talento. Una cosa es la brain mobility y otra cosa bien distinta es el brain drain. ¿De acuerdo? ¿Y por qué ocurre el brain drain? Pues ocurre esencialmente porque existe una resistencia de ese capital que se ha ido a volver al país de origen. Y esa resistencia a volver está fundamentalmente relacionada con las condiciones que se dan para desarrollar la investigación en el país de origen, que son claramente menos competitivas que las que se encuentran en el país al cual se ha exportado ese talento. Y por tanto, en este sentido, en el país de origen, el problema a solucionar es bastante más complejo que el simple hecho de volver a atraer a ese personal que se ha exportado inicialmente. Otro elemento importante de reflexión es, cuando hablamos de Europa,
y muy relacionado con el concepto este que decía ahora de condiciones, es qué es lo que está pasando en Europa, y estos creo que son datos conocidos por todos. Europa apostó hace un tiempo por declarar que el año 2010 tenía que ser la competitiva más dinámica del mundo, basada en el conocimiento, y que la dedicación de recursos a investigación, desarrollo e innovación tenía que ser del 3% del Producto Interior Bruto, y que el número de investigadores tenía que aumentar en 700.000. La realidad es muy distinta. Es muy distinta. Este hecho se planteó para la Europa de los 15, ciertamente. El hecho de que estemos en una Europa ampliada puede matizar esos datos, pero sin duda estamos muy lejos de los objetivos que se plantearon. A partir del 2001, esencialmente, el porcentaje de dedicación se ha estancado en el 1,84%. Y, por tanto, como digo, las condiciones en Europa no son, en estos momentos, siguen sin ser las más competitivas posibles para atraer ese talento. Además, no solamente estamos, como decía, estamos compitiendo con Estados Unidos o Japón para atraer a ese talento, sino que han surgido nuevos actores, particularmente los países asiáticos y lo que se conoce como BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Otro aspecto importante relacionado con esto, y de esto nos hablará, supongo, Joan muy detalladamente, es de las dificultades que tiene Europa para traducir conocimiento en riqueza, o en cómo estamos en indicadores de innovación. Ese es un aspecto muy importante. La investigación por la investigación aporta lo que aporta. Los países no apuestan por la investigación simplemente por aumentar el conocimiento. Los países apuestan por la investigación porque detrás está la economía, como decía Clinton, ¿no? Así de claro. Si la investigación no produce riqueza, estamos hablando de una cuestión casi diría del siglo XIX, una cosa romántica. Y en estos momentos este no es el caso. China no está apostando por la investigación por cuestiones románticas y por aumentar el conocimiento mundial. Está apostando por la investigación porque esa es su manera de crecer y porque esa es su manera de sostener ese crecimiento. Y en esto vamos bastante peor que nuestros competidores en la traducción de conocimiento en investigación, en riqueza. Y esto a la vez, por tanto, lastra determinados hechos relacionados con los que estamos hablando. Estos son los datos para España. Yo creo que son muy bien conocidos. Ese es otro de los dramas europeos, que aquí está ilustrado en España. En España, el crecimiento del porcentaje en Producto Interior Bruto, esto se corta en el 2003, luego tampoco es muy distinto. Por parte de la Administración Pública es más o menos sostenido en el tiempo, en España, en Europa menos, pero en el caso de la inversión privada, como se puede comprobar, es esencialmente errático, en dientes de sierra y poco sostenido. En los últimos tiempos, ciertamente, desde el 2004, esta tendencia, como consecuencia de las políticas del gobierno socialista, sí ha supuesto un cambio de tendencia y mucho más sostenida, que supongo se verán en las próximas estadísticas que aparezcan del INE. Bueno, y por tanto Europa, dentro de este marco, como digo, incierto, poco claro, muy voluntarioso pero luego poco concreto, ¿qué es lo que ha hecho en el ámbito de la atracción de talento? Bien, pues hay una apuesta explícita que pasa por reforzar la formación, la movilidad y la carrera de los investigadores en diferentes aspectos, pasa por fomentar las perspectivas de las carreras de los investigadores en el sector público y privado, con instrumentos bien precisos para ello, y pasan por mejorar el entorno general para los investigadores en Europa y su reconocimiento público. De esto también vamos a hablar. ¿Cómo son de móviles los investigadores? Si empezamos por los estudiantes del tercer ciclo, en Europa
aproximadamente el 7% de los estudiantes de doctorado en Europa son extranjeros, en la Europa de los 27. En España ese porcentaje es del 2,3%, estamos por tanto por debajo. Y uno de los mayores retos de las universidades europeas es atraer a esos profesores, a esos estudiantes y a esos profesores altamente cualificados. En este ámbito destacan especialmente las buenas prácticas del Reino Unido y de Alemania. ¿Y cómo son los europeos que van a hacer el doctorado fuera? Pues bien, el 20% de los estudiantes europeos de doctorado deciden desplazarse al extranjero en algún momento de su formación. Y de estos, al extranjero me refiero a otro país que no sea el de origen, a no nacional, es decir, un español que se traslada a Francia, eso es un desplazamiento también, no forzosamente es fuera de las fronteras europeas. Porque de este 20%, 14,1% lo hace fuera de Europa. Este es los datos. En relación con estudiantes, y centrando, esto es una gráfica que es un poco vieja, pero yo creo que estos datos siguen siendo válidos. Estos son los datos de estudiantes de doctorado europeo que se mueven entre continentes. Es que no se mueve el ratón se mueve con dificultad. Da igual. La Europa de los 15 perdía aproximadamente 83.000 estudiantes, 49.000 de los cuales iban a Estados Unidos, y por contra Estados Unidos perdía 34.000. Por tanto, la diferencia es realmente bastante distinta. Y solamente de esos 34.000, 28.000, casi la mitad, la mitad de los que iban de Europa a Estados Unidos iba hacia Europa, de Estados Unidos a Europa. Los investigadores. Los datos indican que aproximadamente el 5% de la fuerza laboral de la Unión Europea son científicos o ingenieros. Aquí están incluidos también los ingenieros como creadores también de riqueza en este ámbito. Y el 6% de los recursos humanos científicos o tecnólogos son no nacionales del país del que estamos hablando, en Europa. De este 6%, para Europa, un 3% son de otros países de la Unión Europea y el 3% restante son de terceros países. Solo 5 de los países europeos superan el 10% de no nacionales de ese país. Y son países, digamos, yo diría que poco significativos, entre comillas. Está, por ejemplo, primero Luxemburgo, que es el primero que está en esta barra de aquí. Las gráficas que supongo no se ven muy bien, pero digamos que lo que se ve de color más claro en la parte de abajo son europeos, son ciudadanos europeos que se desplazan a ese país, y lo que se ve un poco más oscuro en la parte de arriba son no europeos de los 27, por tanto extranjeros respecto a Europa. Por tanto, globalmente, realmente el porcentaje de investigadores en Europa, o la movilidad de los investigadores en Europa, es en general baja. En España que tiene una posición curiosamente notable, es el 6º país, según esta fuente, en porcentaje de personal no nacional. España es esta de aquí, en porcentaje. Por contra, este personal proviene fundamentalmente de Iberoamérica, con mucha diferencia. Cosas yo creo que sorprendentes.
Como ya he comentado, el Reino Unido y Alemania son quizás, luego veremos también más datos relacionados con estos del porqué de esta situación. Como digo, Reino Unido y Alemania son los dos países europeos que son capaces de atraer más estudiantes de doctorado extranjeros. Sin embargo, cuando se habla de investigadores nacionales de Inglaterra, del Reino Unido, perdón, o de Alemania, estos países son los que más investigadores tienen fuera. El ranking de investigadores fuera de su país de origen lo encabeza a nivel europeo el Reino Unido con mucha diferencia. Luego, curiosamente, como se ve, no se ve muy bien, la ponencia está, de todas formas, se ha entregado en papel. El segundo, a nivel mundial, datos de la OCDE, para países de la OCDE el año 2000, le siguen Filipinas, India, México, Alemania, China, Corea, Canadá, Vietnam, Polonia y Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos, a pesar de que el siguiente ponente supongo nos va a hablar con muchísimo más detalle? Pero yo creo que sí. A nivel de los investigadores, la cifra de titulados de tercer ciclo en Estados Unidos que no son nacionales de Estados Unidos es muy significativa. Estos son los datos de poseedores de doctorados en universidades americanas, de América del Norte, en función de su lugar de origen. Lógicamente, la mayor parte de ellos son americanos, pero el porcentaje de no americanos, no nacidos americanos, es muy significativo. Se tiene que comparar este dato con este dato. De estos, son fundamentalmente, la mayor parte de ellos son asiáticos o de otros países de la OCDE. De esta gráfica, lo que es importante destacar es el hecho de que las dos columnas representan los datos en el año 90, las más oscuras, estas, y las azules son los datos del 2000, al cabo de 10 años. Por tanto, en este segmento de 10 años, se puede comprobar que la tendencia es realmente el crecimiento. Estamos hablando de casi 150.000 personas en el año 2000. Es importante además destacar que estas personas que obtienen doctorados en Estados Unidos, muchas de ellas se quedan trabajando en Estados Unidos. Estos son los datos de trabajadores en Estados Unidos en las áreas de ciencia y tecnología según el país de nacimiento. Vuelve a ser normal. O sea, aquí hay dos datos. Por una parte, el incremento general de masa laboral dedicada a investigación en 1980, 1990 y 2000. Estos son los americanos, nacidos americanos, y estos son los no americanos. Y fijaros que en el último periodo es donde el salto quizás sea más significativo, hasta el año 2000. Como digo, luego esta tendencia se ha revertido parcialmente como consecuencia de los desgraciados atentados del 11 de septiembre. Por tanto, Estados Unidos, además de atraer talento, es capaz de retenerlo. Europa está haciendo esfuerzos para retener ese conocimiento y esto es los factores para apoyar esta movilidad de los profesionales, para retenerlos, para repatriarlos, tiene tres grandes ámbitos que hay que tener en cuenta, que son los que voy a desarrollar a continuación: la carrera investigadora, las barreras legales y las barreras sociales y económicas. Una de las primeros, voy fatal. Vale, gracias. Uno de los primeros motivos por los cuales no somos o tenemos dificultades para atraer a talento es el prestigio de las propias universidades. Estos son datos también bien conocidos. Para datos del 2008, de las
Se pueden discutir los rankings, pero cuando varios rankings dicen lo mismo, muy probablemente es que los rankings están diciendo alguna verdad. Este es uno de ellos y dice que de las 535 mejores universidades del mundo, 334 están en Norteamérica. Es esta mancha grande de aquí, en Estados Unidos. Pero luego le siguen. Y esto es importante en referencia con la capacidad de atracción de estos estudiantes de doctorado, justamente el Reino Unido y Alemania, con 50 y 20 universidades. Es bien conocido que en España, en estos rankings, aparece una. Bueno, esto es lo que ya he comentado, de la atracción de talento en Estados Unidos y los cambios que han ocurrido en relación con la concesión de visas, de visados para realizar o desarrollar una carrera profesional científica o tecnológica en Estados Unidos. Los cambios de patrones de movilidad en favor de los países asiáticos. Otro aspecto muy importante relacionado con la fuga, no hay que olvidarlo, es el reconocimiento social a la carrera investigadora. Y este reconocimiento social, entre otros aspectos, pasa por las condiciones laborales, las condiciones salariales. Las condiciones salariales, cuando se recogen país por país, el nivel de formación para un determinado nivel de formación en un determinado ámbito, sistemáticamente los sueldos de las personas que se dedican a la investigación son, como digo, sistemáticamente inferiores a esos mismos sueldos cuando ese nivel de formación se dedica a la producción en la empresa privada. Hay un gap importante salarial del personal dedicado puramente a investigación al personal dedicado a otras tareas productivas en la propia sociedad. Esto se ha intentado corregir, por ejemplo, con medidas a partir de la Unión Europea, como las recomendaciones recogidas en esta guía, en el European Charter for Research and Code of Conduct for Recruitment of Research, que intentan esencialmente decir que los investigadores no deben diferenciarse en cuanto a sus derechos al resto de a sus derechos, a su reclutamiento, a sus remuneraciones, no deben diferenciarse del resto de trabajadores de esa misma sociedad. Otros aspectos muy importantes respecto a la movilidad y a la retención o sea, a la atracción de talento investigador están relacionados con las condiciones legales y administrativas. Esto no hay que obviarlo, es uno de los grandes problemas que tenemos. Por ejemplo, estos son datos de una encuesta reciente que hemos hecho en la Fundació Catalana per la Recerca, en la cual no voy a entrar en detalles, se les preguntaba cuál es la información que usted considera importante para poder venir a hacer investigación en Cataluña, y los investigadores destacaban claramente como temas prioritarios, por este orden, el tema de entrada y residencia, después alojamiento, solo en tercer lugar la financiación y por último el sistema sanitario. Los aspectos legales claramente son diferenciales entre los países. En Estados Unidos las visas de la J1 y la H1B dedicadas específicamente a trabajadores altamente formados tenían unos procedimientos muy facilitadores en su concesión. Todo lo contrario que ocurre en países como el nuestro, en nuestro entorno. Traerse a un investigador no europeo puede suponer meses y meses de gestión. Validación de títulos, en fin, luego si queréis podemos hablar de estos temas con más detalle. Y fijaros, por otra parte, que las visas concedidas H1 se conceden fundamentalmente en el año 2001, se concedían las principales, se concedían a ciudadanos del Reino Unido, de Alemania en segundo lugar y de Francia en tercero, con mucha diferencia respecto al resto de países. Los temas
Los temas legales son claramente una preocupación percibida por los investigadores que quieren venir. La mayor parte de consultas realizadas a los nodos de movilidad, los nodos de movilidad son una iniciativa europea para facilitar la movilidad de los investigadores. La mayor parte de las consultas de estos nodos están relacionadas con temas de entrada o bien también, lógicamente, de alojamiento. Y aquí también me gustaría, la diapositiva es bastante larga, pero solo destacaré un aspecto muy concreto, y es que la Unión Europea, sensibilizada por este tema, en diciembre del 2005 hizo una directiva que pretendía emular las condiciones de entradas, la facilitación de la entrada de científicos en Europa, que se llamaba el visado científico europeo. Bien, desde el año 2005 hasta la actualidad, bueno, en realidad hasta la Unión Europea dio a los Estados miembros hasta 2007 para que transpusiesen esta directiva a la normativa nacional, y hasta esa fecha solamente 6 países, Bélgica, Alemania, Hungría, Austria, Portugal y Rumanía, lo habían hecho y habían adoptado solo parcialmente esta directiva y por tanto la Unión Europea les había advertido de su incumplimiento: España, Holanda, Suecia, Chipre, Malta, etcétera, ¿de acuerdo? Y algunos no habían hecho prácticamente nada, entre otros, por ejemplo, Francia. Espero que esta situación, tenemos representación francesa hoy, esta situación haya sido revertida. En cuanto, no solamente hay los aspectos salariales directos de retribución salarial, sino que muchos países complementan la dotación económica con exenciones fiscales muy notables. Por ejemplo, Australia, 4 años de exención fiscal prácticamente completa, o 5 años en Corea, o deducciones parciales de impuestos en países muy significativos como Suecia o Dinamarca, que tienen tasas fiscales muy elevadas y que hacen excepciones con los científicos atraídos de otros países. Esta lo voy a pasar. Me gustaría hacer también aquí, continuando con el tema de la movilidad, tenemos representantes hoy de la FECIT, que es la responsable del nodo español, de la red del nodo de movilidad europeo, que se creó en 2003, que actualmente agrupa a 32 países. Como digo, FECIT lo gestiona a nivel español, y luego hay toda una red a nivel de comunidades autónomas. En Cataluña este es un tema que para nosotros es absolutamente prioritario, y aquí me gustaría dar algunos datos del apoyo que presta esta red. A nivel europeo, por ejemplo, existen páginas web informativas, por ejemplo. Estos son el número de consultas realizadas al conjunto de la red. Son 5 millones, de los cuales casi 1 millón corresponden al nodo catalán, por ejemplo, el número de páginas vistas. Y cuando dentro de este marco de facilitación de la movilidad se le pregunta a los investigadores ¿qué servicios les gustaría tener? Pues los servicios están relacionados con lo que estamos diciendo: una oficina integral de acogida. A ser posible, no es nada despreciable los que piden que esta oficina sea presencial, ¿de acuerdo? Pero, como os digo, siempre está relacionado con el tema de aterrizaje, de facilitación de su aterrizaje en el país de acogida. Particularmente, estos datos son para Cataluña, como digo. El tema de la remuneración, ya he dicho antes que es importante, pero no es el único. Aquí simplemente, estos son unos datos relacionados con los salarios en Europa. Salarios altos, zona más oscura, lógicamente zona norte y oeste. Salarios más bajos en las zonas más de la cuenca mediterránea. Por otra parte, de todas formas, cuando se habla de salarios a nivel de investigación, los salarios más elevados no son forzosamente los países que son capaces de atraer. No todos los países son los países que son capaces de atraer mejor a los investigadores. Por ejemplo, Suecia o el Reino Unido no son particularmente competitivos en este ámbito. Si lo son Estados Unidos, con diferencia, Austria, Países Bajos, Israel, Suiza y Luxemburgo.
Es importante que el proceso de soporte de la financiación de la carrera investigadora sea continuado desde las etapas formativas hasta la etapa ya profesionalizada, y para eso deben existir programas que se están implementando tanto a nivel europeo como a nivel español. No voy mal de tiempo y por tanto voy a pasarlo más rápido. Y por tanto las conclusiones son un poco las que he comentado, y si os parece las voy también a saltar. Están recogidas tal cual en la documentación que se les ha entregado, y me gustaría hablar simplemente, ya para acabar, de algunos casos particulares de buenas prácticas. Como ya he dicho, a nivel europeo existen programas particularmente relevantes, como yo diría, me gustaría destacar especialmente las Starting Grants, con la creación del European Research Council, que plantea financiar la investigación de jóvenes durante un periodo de tiempo con cantidades muy significativas, entre las cuales se puede incluir el propio salario. A nivel internacional, destacar quizás el caso que ha dicho bastante bien conocido de Singapur, que está realizando un esfuerzo enorme para potenciar este ámbito con su agencia de ciencia y tecnología e investigación. Y otro caso menos conocido pero muy interesante también, muy vinculado a la universidad por cierto, es el que se conoce como la Canada Research Chairs, que es un programa con una dotación bastante significativa y que ha supuesto la reversión del flujo entre Canadá y Estados Unidos. En estos momentos Canadá es capaz, a través de este programa de cátedras de excelencia, de reclutar norteamericanos de Estados Unidos, de Estados Unidos de América. No solamente hay salida de canadienses a Estados Unidos. Y a nivel catalán me gustaría destacar un programa por el cual, como ya he dicho al principio, siento un especial afecto, que es ICREA. ICREA es un programa dotado por el gobierno catalán con una cantidad no muy alta de dinero. En estos momentos está alrededor de unos 14 millones de euros anuales, cuando esto tiene que compararse, por ejemplo, con las universidades catalanas, por ejemplo, cuestan unos 900 millones de euros anuales. Por tanto, 914 no está mal, es poco. Lo que pretende este programa es un programa muy libre, en el cual la única condición para el reclutamiento es la calidad científica del individuo. No importa su nacionalidad, y por tanto hay un proceso de acogida muy intenso, muy personalizado, muy ad hoc, incluida, por ejemplo, si hace falta buscar colegio a los niños, etcétera. No hay topes salariales, o sea, realmente se puede competir a nivel salarial. Y yo creo que ICREA no tendría el éxito que tiene, como ya he dicho reiteradamente, si paralelamente no se hubiese hecho un esfuerzo para mejorar el entorno. En este sentido, ICREA se complementa con una política de centros de investigación de calidad, vinculados a las universidades, pero completamente autónomos, son en general fundaciones o consorcios participados por varias instituciones, como digo, entre ellas normalmente promovidos por las propias universidades, pero con un director designado, no elegido, designado, que tiene la responsabilidad de rendir cuentas cada 4 o 5 años, según el caso, y con una total libertad para organizar el centro y gestionar los recursos económicos. Bien, estas dos cosas yo creo que han sido las que han permitido hacer un salto cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo, en el proceso de investigación de alta calidad en Cataluña. Y como se podrían dar muchos ejemplos, pero aprovechando el tema del European Research Council, es conocido que de las 300 ayudas del ERC, 24 se concedieron a España, de las cuales 18 fueron a parar a Cataluña. Y de esas 18, 9 corresponden a personas vinculadas a ICREA. Esto es un éxito sin precedentes, yo creo, en la historia reciente de Europa. Esto no correlaciona con ningún tipo de indicador, ni poblacional, ni de I+D, y simplemente lo que está indicando es que
si se le pone imaginación y coraje político, no es nada fácil, se pueden revertir determinadas cosas. Yo creo que esto demuestra que la idiosincrasia cultural no es un factor limitante en términos absolutos. Lo es en términos relativos, sin duda, cuesta más hacerlo, pero no lo es en términos absolutos. Y yo creo que con esta debe ser prácticamente la última. Bueno, habría algunas cosas del nodo de movilidad, pero lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias por esta magnífica conferencia. Aquí se ha empezado con la exención fiscal con los futbolistas, si no me equivoco. Es una forma de empezar. Sí, señor, sí. Para uno el sitio hay que empezar. Bueno, sí. El siguiente conferenciante es Daniel Denicky, que es director del Best Practices of the Council of Graduate Schools en Estados Unidos. Hizo el programa de doctorado en la Johns Hopkins University, que es una de las punteras en Estados Unidos, y ha estado también ligado a otras distintas universidades que son también de referencia internacional, como la University of Maryland, College Park and Georgetown University. Es coautor de distintas publicaciones y desde luego él ha discutido y se ha ocupado de los distintos factores institucionales que pueden contribuir a que los estudiantes de distintos programas acaben los completen en los años previstos. Este es un tema de suma importancia en Estados Unidos. A él se dedican muchos estudios y son algo que todavía aquí parece que no nos preocupa demasiado, pero desde luego en el tema de los indicadores de la importancia de las universidades, este es un tema central. Es decir, que los estudiantes que toman un camino determinado sean capaces de acabar sus estudios en los términos previstos. Bueno, él ha participado en distintos programas a nivel de Estados Unidos en este tipo de cuestiones y es un especialista que yo creo que nos va a aportar mucha información sobre estos temas que son complejos a la vez que interesantes para todos nosotros.